ser ya liberados acá dentro del país. Eh, Muchas veces traemos también material vegetativo de otros lados porque son especies, digamos, muy promisorias y que pueden dar buenos rendimientos. Entonces, todo ese material debe de traer su certificado fitosanitario, debe de venir debidamente inspeccionado y para eso existen ciertas normativas que deben de cumplirse, donde están los procedimientos apropiados para tal caso. Hay algunos aspectos, pudiéramos decir, no controlados por el ser humano, como por ejemplo el caso de los fenómenos meteorológicos, el caso de los huracanes, ¿verdad? Los huracanes, a lo largo de la historia, pues se ha determinado que han movilizado plagas de un continente a otro, de una zona, digamos, lejana, podríamos decir, a otra zona donde esa plaga no existía, ¿verdad? Y ahí tenemos algunos tipos de insectos, tenemos algunos tipos de patógenos como hongos, como bacterias, algunos virus que han venido, digamos, dentro de sus vectores, que han sido arrastrados, digamos, a zonas donde antes no existían. Desgraciadamente en el país no contamos con ese tipo de datos, con ese tipo de investigaciones, ¿verdad? Pero países como México tienen muy documentado eso, ¿verdad? Después de cada uno de los huracanes que han habido durante los últimos 25 años, ellos tienen, digamos, su información de cuáles son las plagas que han aparecido, que realmente no estaban antes de ese proceso, digamos, de ese evento meteorológico. Entonces los huracanes o estos aspectos, digamos, no controlables forman, digamos, también parte de la importancia que tiene, digamos, para la introducción del riesgo de plagas a un lugar. Otro aspecto importante también es la movilización inherente a la biología y mecanismos de dispersión de las plagas. Los mecanismos propios de la biología o de cómo se dispersan las plagas por sí mismas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso es bastante útil de comprenderlo también porque hoy con la situación de los efectos del cambio climático, zonas que antes eran de climas templados prácticamente se han vuelto zonas tropicales debido al aumento de la temperatura y las plagas están desplazándose hacia esas zonas, ¿verdad? Nosotros sabemos, pues cuando nosotros vamos de un país a otro, nosotros tenemos que pasar por ciertas fronteras, debemos de presentar ciertos documentos oficiales, nuestro pasaporte, nuestro DUI, si vamos ahí cerca, ¿verdad? Pero con las plagas no hay ningún problema, ¿verdad? Las plagas no reconocen fronteras, prácticamente los agroecosistemas no están delimitados por fronteras tampoco, ¿verdad? Entonces las plagas pueden dispersarse fácilmente de esa manera y entrar a zonas donde antes no estaban. Todos estos aspectos que hemos mencionado forman parte de los riesgos de introducción de plagas, los cuales son contemplados en algunos aspectos, digamos, del comercio agrícola. Aquí podemos ver en esta imagen nosotros el comercio mundial de productos agrícolas en miles de millones de dólares al año 2021. Como pueden ver, son más de 1.400 millones de dólares, tanto de importaciones como de exportaciones. Esto quiere decir que esos productos van y vienen con respecto a diferentes países, ¿no? ¿Verdad? Y prácticamente el volumen casi viene siendo igual a nivel mundial, ¿verdad? Lo que se exporta y lo que se importa, digamos, en las diferentes regiones del mundo, ¿verdad? Esto permite, por ejemplo, que nosotros, aunque no seamos productores de trigo, tengamos en el supermercado o tengamos en el mercado nacional, por ejemplo, harinas de trigo provenientes de otros lados. Si vamos al supermercado, tenemos una diversidad de productos que no son de nuestro clima, frutas, ya sea fruta fresca, frutas en conservas, cereales. Entonces, ese intercambio es muy útil, digamos, para la nutrición de la población, para la seguridad alimentaria, para el intercambio mismo en el movimiento de divisas de los países, para aumentar el desarrollo socioeconómico en cada uno de ellos. Entonces, hay que ver el comercio mundial, digamos, de productos agrícolas como una actividad
que tiene muchas ventajas, digamos, para aquellos países que logran insertarse en este comercio internacional. Por aquí hay un mensaje. Gabriela Yamilet dice, los compañeros no sé, bueno, no asistirán a clases. Bueno, de acuerdo, pueden verla después, la grabación. Bien, entonces estábamos hablando de que el comercio mundial es muy importante, digamos, para cada uno de los países que participan en ese tipo de actividades. Bien, ahora veamos qué son las medidas entonces sanitarias y fitosanitarias. Generalmente estas medidas se abrevian como MSF o acuerdos MSF, ¿verdad? Y ahí están contempladas toda la serie de medidas. Bien, las medidas sanitarias y fitosanitarias son normativas y regulaciones que se establecen para asegurar la inocuidad de los alimentos y evitar la propagación de plagas entre los animales y los vegetales y el intercambio comercial de productos. El acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias insta a los miembros a basar sus reglamentos en normas de salud y de inocuidad elaboradas por los tres organismos expertos reconocidos internacionalmente: la Comisión del Códex Alimentarios para Inocuidad Alimentaria, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria para Sanidad Vegetal y la Organización Mundial de Sanidad Animal para sanidad animal y enfermedades animales transmisibles a los humanos. Los miembros de la Organización Mundial del Comercio que deseen imponer requisitos más restrictivos deben justificar sus medidas mediante una evaluación científica de los riesgos fitosanitarios. Ejemplo, nosotros como parte de un grupo de países poco desarrollados, ¿verdad? No tenemos cómo aplicar diferentes tipos de tratamientos, a veces a algunos productos vegetales o animales. Sin embargo, eso no debe, según la Organización Mundial del Comercio, esto no debería de limitarnos para nosotros poder exportar estos productos utilizando, digamos, tecnologías, podríamos decir, un tanto equivalentes para reducir los riesgos de algún patógeno que pueda ir en los alimentos, ¿verdad? Entonces, esas medidas tratan de que haya una equidad en el comercio internacional y de que no sean, digamos, solo los países ricos los que tengan la capacidad de exportar y nosotros, digamos, solo estarles comprando, ¿verdad? Y no poder estar enviando nada. Eso generaría una balanza de pagos, digamos, negativa para cada uno de los países que puedan involucrarse en esa vía, ¿no? ¿Verdad? Entonces, de ahí la importancia de este tipo de medidas. Bien, aquí tenemos cuáles son las organizaciones involucradas en el comercio internacional relacionadas con la Organización Mundial del Comercio. Tenemos bien, cuando hablamos de medidas sanitarias y fitosanitarias, estas se dividen en dos grupos. Las medidas sanitarias, perdón, son aquellas que están orientadas a proteger la salud de los consumidores, velando por la inocuidad de los alimentos que se distribuyen o que se comercian a nivel mundial. Para ello, está, digamos, el código de referencia, que es el Codex Alimentarius de la FAO. Ahí tenemos residuos de productos químicos máximos permisibles en cada uno de los diferentes productos que tenemos, frutas, hortalizas, etcétera. Hay, por ejemplo, cantidades máximas de bacterias que pueden ir, digamos, en un producto, también están reguladas ahí, ¿verdad? Entonces, el Códex Alimentarios es el que regula todo lo que es la inocuidad de alimentos a nivel global. Tiene mucho que ver dentro de los aspectos de medidas sanitarias. Dentro de esas medidas sanitarias, por ejemplo, los países aplican algunas metodologías como, por ejemplo, buenas prácticas agrícolas,
buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de empaque, etcétera, que son aspectos, digamos, que tienden a que los alimentos lleguen de una manera adecuada al consumidor y no nos enfermemos cuando nosotros, digamos, nos alimentamos de cualquiera de esos productos. Bien, entonces, el códex sirve para garantizar la inocuidad de productos tanto de origen animal como de origen vegetal, que van destinados al consumo humano. Esa es su función. Ahora, la Organización Internacional de Epizootias, la OIE, es la organización que vela, digamos, por la salud animal, ¿verdad? No vamos a hablar mucho de eso porque no compete, pero tiene mucho que ver con aquellas enfermedades de tipo zoonótica, o sea, enfermedades que pueden ser transmitidas a los humanos a través de los animales. Tiene mucho que ver con eso. Y pues bien, por último tenemos la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, la IPCC o la CIP en español, ¿verdad? Entonces, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria vela por la salud de las plantas en todas las actividades fitosanitarias, el intercambio de mercancías a nivel mundial. Como pueden ver, tenemos dos aspectos acá, ¿verdad? Centrémonos en lo que nos compete, dejemos por fuera, digamos, lo de sanidad animal. El códex garantiza que los productos que consumamos sean inocuos. Y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria lo que garantiza es que la población de plantas o el patrimonio agrícola de un país no sea afectado por enfermedades, ¿verdad? Y de esa manera pueda destruirse, digamos, parte de su economía, ¿verdad? Entonces son dos puntos de vista completamente diferentes, pero muy útiles dentro de lo que es el comercio internacional. Bien, veamos algunas disposiciones fundamentales, perdón, sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias. El Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias reconoce que se pueden conseguir productos igualmente inocuos mediante diferentes procesos y medios. Esto quiere decir, vea, que yo, por ser, digamos, de un país pobre y no puedo aplicar toda la tecnología que tienen las empresas productoras de alimentos en los países ricos, no quiere decir que no puedo exportar, ¿verdad? Yo puedo conseguir, digamos, algunos productos de igual manera inocuos con procedimientos completamente diferentes, es decir, más económicos y adaptados a la realidad propia de cada uno de esos países. Se deben aplicar las medidas que menos restrinjan el comercio para conseguir el nivel deseado de protección fitosanitaria, es decir, esos acuerdos que están involucrados dentro de los tratados de libre comercio, tratados regionales, tratados bilaterales entre un país y otro, yo no puedo, esto significa que yo no puedo exigirle a otro país, digamos, que yo tenga, digamos, niveles, pudiéramos decir, fitosanitarios muy altos en algunos aspectos, precisamente si yo no los tengo, ¿no? ¿Verdad? Entonces debe de haber cierto nivel de equidad en eso también. Se debe actuar de manera coherente al fijar niveles de protección sanitaria frente a riesgos similares. Eso era más o menos lo que estaba diciendo. Distintas regiones dentro de un país pueden presentar diferentes niveles de riesgo de plagas o enfermedades animales o vegetales. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces no podemos exportar a otros mercados porque tenemos la presencia de una plaga X en el país, vean. Sin embargo, las medidas sanitarias y fitosanitarias reconocen que no todo el país va a estar uniformemente afectado por ese tipo de plaga, sino que pueden haber regiones o zonas del país que debido a su condición geográfica y climática no han sido, digamos, colonizadas por esas plagas. Y de ahí, precisamente, de esas zonas libres de plagas o zonas con prevalencia baja de plagas,
pueden perfectamente exportar su producto, digamos, para otros países. Un caso de esos podría ser, digamos, la producción de un tipo de cultivo X en una isla, ¿no? ¿Verdad? Está un tanto alejada de la costa, está prácticamente geográficamente aislada, ¿verdad? Y podría ser una zona para producir algunos productos que vayan a un mercado internacional y que pueda ver con buenos ojos ese tipo de producción en esa zona, ¿verdad? Ya que no va a estar importando ningún tipo de problema para su patrimonio agrícola. Bien, todos estos aspectos de las medidas sanitarias y fitosanitarias deben de basarse en la transparencia. Esto significa que los productores y los comerciantes deben conocer los requisitos sanitarios de los mercados en los que ofrecen sus productos. El acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias exige que los miembros notifiquen a la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio su intención de imponer nuevos requisitos que puedan afectar al comercio o de modificar los ya existentes. La transparencia también involucra que la comunicación entre los países sea, digamos, la información sea lo más clara posible, ¿verdad? Que no haya cierta incertidumbre sobre la presencia o ausencia de una plaga. Entonces, todo eso tiene que estarse reportando. Sin embargo, pues los sistemas cuarentenarios de los países utilizan como una estrategia poco transparente muchas veces esconder los problemas fitosanitarios que tienen, porque pues ello les impediría acceder, digamos, a mercados internacionales donde podrían conseguirse, digamos, buenas divisas para el país, ¿no? ¿Verdad? Entonces, generalmente por eso nunca se hace. Eso también lo podemos ver nosotros, por ejemplo, cuando buscamos, entren ustedes a internet y busquen las listas de plagas cuarentenarias de cada uno de los respectivos países de Centroamérica, no están. Y si están, están muy desactualizadas, son de años atrás, ¿no? ¿Verdad? Quizás cuando comenzaron a trabajar los servicios cuarentenarios, ¿no? ¿Verdad? Entonces no se hace. Sin embargo, debería de hacerse. ¿Verdad? Cuando se accede a un nuevo mercado y todo, entonces es necesario dar a conocer todo eso y eso entra dentro de lo que se conoce como el análisis de riesgo de plagas, que vamos a ver el siguiente laboratorio, ¿verdad? Eso involucra, digamos, que nosotros saquemos, digamos, toda la lista de plagas que tenemos con respecto a un cultivo que deseamos exportar a un país que nos desea comprar ese tipo de producto. Bien, veamos acá un ejemplo eh, sobre un problema, digamos, de inocuidad. Este ejemplo lo tomé de un documento ahí de la OMC y habla sobre las exportaciones de canela de Sri Lanka, antes lo que era Ceilán, ¿no? Bien, en el año 2005 y a principios del 2006, Sri Lanka planteó una preocupación comercial específica ante el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio, en relación con las restricciones impuestas por la Unión Europea a la importación de canela procedente de Sri Lanka. Vean lo delicado que era esto, ¿no? La Unión Europea le cerró el mercado a Sri Lanka y el mercado de exportación de este país fue en el año de 2021 de 175 millones de dólares. ¿Verdad? Cualquier país del mundo, sea rico o pobre, se asusta que le cierren un mercado, digamos, de esa magnitud, ¿no? ¿Verdad? Entonces, claro, ¿va? Porque no es solo el cierre del mercado, dejar de percibir ese tipo de divisas. Ahí hay productores de canela, cooperativas, asociados que prácticamente viven de esa actividad, ¿verdad? Entonces, eso destruiría un aspecto socioeconómico de esa economía, ¿no? Bien, ¿qué era lo que pasaba? La cuestión tenía que ver con la práctica tradicional de Sri Lanka de quemar azufre para proteger la canela de hongos e insectos.
Esta práctica no requiere la aplicación directa del azufre a la canela, pero sí deja residuos. Es decir, ellos quemaban azufre y con esos vapores, por decirlo así, ahumaban la canela para evitar que se llenara de hongos y de insectos, ¿verdad? Entonces, la directiva de la Unión Europea, por la que se establecen niveles máximos de residuos de dióxido de azufre, impedía la exportación de canela de Sri Lanka al mercado de la Unión Europea. ¿Por qué? Vea? Porque llevaba residuos de azufre, ¿verdad? Aunque no era directamente que se estaba aplicando, pero a la hora de analizar los productos allá en los laboratorios de la Unión Europea aparecían residuos de azufre y eso no era, digamos, permisible según, digamos, la normativa de la Unión Europea sobre ese tipo de productos. El argumento de la preocupación comercial de Sri Lanka era que no había normas internacionales que establecieran los niveles de azufre permitidos en la canela. La Comisión del Códex Alimentario se estaba entonces estudiando el uso de azufre como aditivo, pero no había determinado los niveles máximos de residuos de óxido de azufre en la canela. A raíz del debate en el Comité de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, el presidente planteó la cuestión a la Comisión del Códex, que adoptó una norma en la que se establecían los niveles máximos de residuos de azufre en la canela. La Unión Europea decidió basar sus requisitos en la norma del Códex y a finales del 2006, Sri Lanka informó al Comité de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que la cuestión se había resuelto satisfactoriamente. Pues bien, como ustedes habrán escuchado acá, este es un caso, digamos, muy concreto, donde, digamos, habían ciertas desavenencias allá en el mercado, digamos, internacional con respecto a los tratamientos fitosanitarios que se le estaban dando a un producto, el cual generaba presencia de residuos, ¿verdad? Pero realmente no había una normativa existente que pudiera, digamos, regular eso. Hasta que fue creada y todo, fue que, digamos, la situación se normalizó y se pudo exportar este tipo de productos. Entonces, este ejemplo plantea, digamos, la importancia que tiene a nivel mundial este tipo de medidas, ¿verdad? Para evitar, digamos, que a un país le cierren mercados de una manera, digamos, arbitraria, ¿verdad? Tienen que haber cosas, digamos, que sean científicamente justificadas y que no representen obstáculos técnicos al comercio, digamos, sin ningún fundamento. Entonces, de eso se trata este tipo de reglamentaciones. Entonces, adelante, Kevin. Hola ingeniero, buenos días. Antes que nada, ¿se me escucha bien? Empieza. Sí, sí, se escucha. Sí, bueno, el caso que mencionó de Sri Lanka con la Unión Europea me generó, bueno, me despertó una curiosidad. No sé si sería desviarme un poco de la temática, pero usted mencionó que la Unión Europea hizo análisis para determinar que tenía esa cantidad de azufre y por eso no le permitió la entrada en una primera instancia. Pero mi pregunta es si existe también un reglamento que, valga la redundancia, regule ese tipo de análisis de laboratorio, no sé cómo serán, para determinar X cantidad de producto. Bueno, todo el análisis que se le hace para darle entrada a un producto extranjero. No sé si también habrá una regulación sobre eso, ya sería temática ya aparte. Sí, pues bien, lo que sucede es que realmente el caso ilustra de que dentro del comercio internacional, digamos, de productos agrícolas, o sea, no conocemos realmente toda la infinidad de productos agrícolas que puedan haber, digamos, a nivel mundial, con una gran cantidad de tipos de cultivos diferentes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, muchas veces esa normativa no existe, ¿verdad? Entonces, como esa normativa muchas veces no existe o esa reglamentación no está contemplada, digamos, en los reglamentos existentes, un mercado no se puede cerrar. Entonces, un país puede reclamar y las dos instancias, los dos países, digamos, involucrados en el conflicto, por decirlo así, deben de dirimir esas diferencias ante, digamos, los comités de la Organización Mundial del Comercio, que es la que dicta, digamos, si eso le compete, digamos, corregirlo al códex o algo. Por ejemplo, por decir algo, inventémonos algo.
todos saben qué son los chufles, ¿verdad? Los chufles que le echan las señoras a la sopa de gallina, ahí que es una florcita que realmente es buena, ¿no? Ver- Delicioso. ¿Verdad? Entonces, nosotros, suponiendo, nosotros vamos a exportar chufles para la Unión Europea, digamos. En la Unión Europea no van a saber en primer lugar ni qué son los chufles, ¿no? ¿Verdad? Entonces, independientemente de los tratamientos que nosotros demos, ellos allá no van a tener una reglamentación lógicamente sobre eso. Entonces, es necesario adecuar un tipo de reglamentación sobre la cual, digamos, le garantice a ellos que los chufles que nosotros vamos a mandar sean inocuos, que no van a afectar la salud de los consumidores allá, ¿verdad? Y sobre todo, ellos pueden, digamos, tienen el derecho, si ellos quieren exigirlo, de venir a ver acá los lugares de producción, ver cómo se tratan los problemas fitosanitarios, los programas los aspectos, digamos, relacionados con los programas, digamos, empresariales, digamos, de empaque, de almacenamiento, etcétera, para determinar si estos productos son inocuos o no. Entonces, se crea, digamos, un comité, digamos, que la OMC dictamina que trate de dirimir esa controversia que hay para que se pueda exportar, ¿no? ¿Verdad? De otra forma, también se pueden hacer, digamos, los análisis de riesgo de plagas, que son precisamente para ese tipo de acceso a mercado de esos productos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que realmente sucede. Bien, importancia de las medidas sanitarias y fitosanitarias. Las medidas fitosanitarias son cruciales para garantizar la protección de los cultivos, ¿verdad? Aquí ya no estamos hablando de las medidas sanitarias, ¿verdad? Sino que de las medidas fitosanitarias. Dice, son cruciales para garantizar la protección de los cultivos en la agricultura, el uso responsable de productos fitosanitarios, el manejo integrado de plagas, la rotación de cultivos, el monitoreo constante y la capacitación adecuada, sobre todo para aquellos profesionales de la sanidad vegetal, son acciones indispensables para asegurar la sanidad de los cultivos y la producción agrícola sostenible a nivel mundial. Esta es una preocupación ya desde hace muchos años. Hablando nuevamente con respecto al cambio climático, hay zonas del mundo, ustedes ya habrán leído, habrán escuchado noticias, donde hay zonas del mundo donde por problemas de sequía, por problemas de desertificación, salinización de suelos, prácticamente la agricultura ya no se puede, digamos, ejercer en esos lugares, ¿verdad? Entonces, los cultivos están desapareciendo en algunas regiones y están migrando para otros lados. Eso de migrar cultivos para otros lados genera una gran presión ambiental porque indica que la frontera agrícola debe extenderse y generalmente esta frontera agrícola se extiende a costa de los pocos bosques que todavía existen a nivel mundial, ¿no? ¿Verdad? Entonces representa un problema y una preocupación bastante seria. Entonces lo mejor para todavía lo que está es tratar de conservarlo de la mejor manera posible. Mientras que las medidas sanitarias están enfocadas en la protección de la salud humana y animal, las fitosanitarias se centran en la protección de la agricultura y la flora en los países importadores. Aquí hay una serie de imágenes de documentos eh, editados por la Organización Mundial del Comercio, donde están prácticamente esta serie de medidas, ¿no? ¿Verdad? Hay una infinidad, digamos, de documentación ahí que habla sobre medidas fitosanitarias, ¿verdad? Y estos son unos ejemplos de lo que hay ahí. Importancia de las medidas sanitarias y fitosanitarias siempre, ¿no? Las medidas sanitarias y fitosanitarias inciden en el comercio significativamente y se debe trabajar de manera coordinada y con base en la ciencia para evitar barreras al comercio que puedan afectar el bienestar de los productores y consumidores. Esto lo menciona un señor, este señor Lloyd Day, exdirector del ICA, ¿verdad? También se dice que por otro lado, las prácticas regulatorias son procesos, sistemas, herramientas y métodos reconocidos internacionalmente para mejorar la calidad de las regulaciones y asegurar que los resultados de la reglamentación sean eficaces
transparentes, inclusivos y sostenidos. El objetivo del acuerdo de las medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC es mantener lo más estable posible un equilibrio entre el derecho que tiene cada país de proteger la salud y la vida de las personas, de los animales y de preservar los vegetales y evitar que esa protección se convierta en un obstáculo innecesario para el comercio. Es decir, esto también quiere decir que los gobiernos en el comercio internacional no deben de tener medidas muy proteccionistas, digamos, contra algunos de sus productos, ¿verdad? Porque eso juega en detrimento de los países menos desarrollados, es decir, de los países pobres, ¿verdad? Así tenemos, por ejemplo, nosotros, todos hemos escuchado decir, ¿verdad? Que hasta los mismos productores dicen que muchas veces no se les apoya a los productores de diversos productos, como por ejemplo el arroz, porque sale más barato comprar el arroz en un país que tiene medidas de protección a ese producto que el arroz que puedan producir nuestros productores aquí a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas no deberían de suceder, ¿verdad? Ese no es parte de un comercio justo, ni es parte, digamos, de los principios y de la filosofía con que fue creada la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, pues eso está muy difícil de poder erradicar porque realmente estas instituciones las manejan generalmente los países ricos, ¿verdad? Y ahí pues hay una lucha constante por hacer, ¿no? Bien, medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio. Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre la regulación de los productos alimenticios. El relativo a las medidas sanitarias y fitosanitarias abarca toda medida que tenga por finalidad, independientemente de que esa medida revista o no la forma de una prescripción técnica, es realizada para proteger la salud de las personas o de los animales de los riesgos que comporten los productos alimenticios. También protege a las personas de enfermedades propagadas por animales o por vegetales y los animales o preservar los vegetales de plagas o enfermedades, ¿verdad? Esto es el ámbito de las medidas sanitarias y fitosanitarias. Ahora, lo relativo a los obstáculos técnicos al comercio, o se conoce como AOTC o Acuerdo AOTC, esto abarca todos los reglamentos técnicos y todas las normas de aplicación voluntaria, al igual que los procedimientos utilizados para garantizar su cumplimiento, exceptuadas las medidas definidas en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. De ahí que la naturaleza de la medida sea el factor que determina que ella se incluya dentro del alcance del acuerdo de obstáculos técnicos al comercio y que sea, en cambio, la finalidad de la medida el factor que determina que ella se incluya dentro del alcance de medidas sanitarias y fitosanitarias. Bien, pongamos un ejemplo, no hablando, digamos, quizás de plantas, sino que de cosas que han venido ocurriendo, digamos, en años atrás, regularmente, ¿no? Por ejemplo, cuando la producción, digamos, de huevos en Honduras, o la producción avícola en Honduras era demasiado grande, ¿verdad? E inundaba, digamos, el mercado salvadoreño. Muchas veces arbitrariamente lo que se hacía era que se cerraba la frontera a los productos avícolas hondureños y se mencionaba que había un brote de peste aviar, ¿no? ¿Verdad? Entonces se cerraba el mercado sin tener, digamos, las pruebas científicas necesarias, ¿verdad? Era una medida de proteccionismo para proteger, digamos, a los productores nacionales de la gran cantidad de productos que venían, quizás incluso hasta más baratas de Honduras, a inundar el mercado, que desfavorecía a estos productores. Bien, entonces, ¿qué es lo que el país hacía? Ok, vea, me cerraste el mercado avícola, yo te cierro el producto, digamos, de lácteos o de cualquier otra cosa, aduciendo de que
tenés otro problema relacionado con bovinos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, estos problemas se daban así de forma bastante regular en diferentes países del mundo, ¿verdad? Entonces, lo que se pretende con esto, con este acuerdo de obstáculos técnicos al comercio, es que esas cosas ya no se den más, que si realmente hay algo que representa un obstáculo para comerciar un producto, sea algo que esté científicamente comprobado, que realmente se está dando y que puede afectar la salud, digamos, de las personas o de los animales en la parte, digamos, consumidora. Diferencias sustantivas entre los acuerdos de medidas sanitarias y fitosanitarias y los obstáculos técnicos al comercio. Bien, en cuanto a las medidas sanitarias y fitosanitarias, para no utilizar las normas internacionales, las MSF nacionales deben estar basadas en argumentos científicos resultantes de una evaluación del posible riesgo sanitario. Las medidas sanitarias y fitosanitarias solo pueden imponerse si resultan necesarias sobre la base de la información científica para la protección de la salud de las personas o de los animales o la preservación de los vegetales. ¿Cuáles son los obstáculos técnicos al comercio? Al amparo del acuerdo de obstáculos técnicos al comercio, los países pueden decidir que una norma internacional no resulta apropiada por otras razones, entre ellas por problemas tecnológicos fundamentales o por factores geográficos. Es decir, todo ese montón de normas que están de medidas sanitarias y fitosanitarias, las normas internacionales de medidas fitosanitarias, las normas regionales de medidas fitosanitarias, toda esa normativa, si un país miembro del grupo no está de acuerdo con esa normativa, puede presentar su reclamo ante la Organización Mundial del Comercio. Entonces, ahí se define, se baja la información a ver dentro de qué nivel compete para tratar de encontrar una solución a esa problemática. Se pueden imponer reglamentos que resulten necesarios para la consecución de diferentes objetivos, entre ellos la seguridad nacional o la prevención de prácticas que puedan inducir, digamos, al error o a causar daño, digamos, a los consumidores. En el caso de las medidas que guardan relación con la salud de las personas, cabe citar como ejemplos de obstáculos técnicos al comercio, entre otros, las restricciones en materia de productos farmacéuticos o las prescripciones en materia de etiquetado de cigarrillo, ¿verdad? Es decir, en los obstáculos técnicos al comercio, ahí entra todo tipo de mercaderías, pinturas para automóviles, cigarros, todo lo que se pueda comerciar a nivel mundial, ¿verdad? Sin embargo, el objetivo es que deben de tener cierta garantía con respecto a que no afecten la salud humana. La mayoría de las medidas relacionadas con el control de enfermedades humanas quedan regidas por el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio, salvo que se trate de enfermedades propagadas por vegetales o por los animales, como por ejemplo la hidrofobia, dice ahí, ¿verdad? La rabia, ¿verdad? Entonces, claro, ¿verdad? Las enfermedades propagadas por vegetales o por animales ya forman parte de las normas internacionales de medidas fitosanitarias, ¿verdad? Por eso quedan, digamos, quedan fuera de esto, ¿verdad? Según se menciona acá en este tipo de medidas. Bien, entonces, acabamos de hablar de las medidas sanitarias y fitosanitarias, que realmente son medidas que se acuerdan entre diversos países signatarios de un acuerdo comercial, ¿verdad? Puede ser bilateral, puede ser un acuerdo de libre comercio, digamos, de Centroamérica para El Salvador con todos los países de Centroamérica y el Caribe, un tratado de libre comercio con los países del norte de América, con los países del sur, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí se trabaja con esa serie de normas, de medidas sanitarias y fitosanitarias. Ahora, a nivel mundial, ya las actividades más complejas, pudiéramos decir, para salvaguardar
la salud de las plantas y animales en el contexto global se rigen por las medidas formuladas por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Bien, veamos un panorama general de qué es esto. La Comisión de Medidas Fitosanitarias ejecuta la CID, que es la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Esta facilita la cooperación entre las partes contratantes, es decir, entre los países que van a comerciar, para proteger los recursos mundiales de plantas cultivadas y plantas naturales contra la propagación e introducción de plagas de las plantas, a la vez que se reduce al mínimo la interferencia con el desplazamiento internacional de los bienes y las personas. ¿Por qué dice se reduce al mínimo la interferencia con el desplazamiento internacional de los bienes y las personas? Pues bien, porque parte del trabajo de la CIP es formular cierto tipo de recomendaciones técnicas o reglamentos, los cuales se utilizan en los puestos de cuarentena agropecuaria, ¿verdad? Si ustedes se habrán dado cuenta a veces cuando uno viaja, digamos, por algunas fronteras terrestres, tal vez no aquí en Honduras y Guatemala, donde el paso es más rápido, ¿no? ¿Verdad? Pero en otro tipo de fronteras le revisan a uno prácticamente toda la maleta que lleva. ¿Por qué? Vea? Para ver si usted no lleva semillas de plantas ahí o algún producto de origen vegetal o animal que pueda causar algún tipo de daño, digamos, o sirva de vía de entrada para que, valga la redundancia, entre una plaga, digamos, a un país. ¿Verdad? Entonces, eso es del ámbito de este tipo de aplicación. Las actividades centrales de la Comisión de Medidas Fitosanitarias están señaladas en el plan de actividades y se planifican mediante consulta con las partes contratantes. Es decir, las partes contratantes en este caso de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria son todos los países miembros de la FAO. Y prácticamente son todos los países a nivel mundial, ¿no? ¿Verdad? Entonces, todas las actividades tienen medidas asociadas de éxito para permitir el adelanto con supervisión, digamos, de los resultados. Es decir, están hechas con el objeto de que den resultados favorables en cuanto a cada una de las actividades que se tocan. Las actividades centrales de la Comisión Internacional de Protección Fitosanitaria eh, son, por ejemplo, la gobernanza, es decir, que no haya, digamos, ningún tipo de desorden en cuanto a cómo se manejan, digamos, las actividades fitosanitarias a nivel mundial. Es decir, esta gobernanza se basa en el principio, digamos, de establecimiento de normas, el intercambio de información, la solución de diferencias, la creación de capacidades. Esto se refiere a la capacitación de técnicos especializados en el área de la fitoprotección para poder realizar este tipo de actividades. Y el examen mundial del estado de cómo se encuentra la protección fitosanitaria, ¿verdad? Es decir, cada uno, hay reuniones, digamos, anuales en diferentes lugares del mundo donde se analiza el estado mundial de la protección fitosanitaria, ¿verdad? Qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, qué se requiere cambiar, ¿verdad? Y pues de ahí sale una gran cantidad de información muy buena en cuanto al manejo de problemas fitosanitarios. Bien, ya yendo a lo que nos compete, a las normas fitosanitarias, normas internacionales de medidas fitosanitarias, quiero mencionar también que estas normas son las que, digamos, dicta prácticamente la FAO a nivel mundial. Pero hay normas no internacionales, sino que hay normas regionales también de medidas fitosanitarias. Y las normas regionales de medidas fitosanitarias, bueno, esas no las vamos a ver, son las que formula cada una de las diferentes secretarías fitosanitarias alrededor del mundo. Bien, veamos cómo se creó esto de las normas internacionales. En mayo de 1950, la Conferencia de la Haya
fue convocada por la FAO y el gobierno de Holanda para someter a consideración un borrador de recomendaciones presentado por la FAO a sugerencia de sus países miembros. En noviembre de 1951 se logró un acuerdo para un borrador final y nació la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. El trabajo de la CIP se concentra en la elaboración de las normas internacionales para medidas fitosanitarias, el intercambio de información oficial, siempre sobre plagas, ¿no? Y la creación de capacidad en asistencia técnica. Las normas son elaboradas como parte de un programa mundial de políticas y asistencia técnica en material de cuarentena que lleva la FAO desde su creación. Y aquí están pues las tres instituciones que se relacionan bastante con estas normas, ¿verdad? El Códex, el Organismo Internacional de Epizootias o de Sanidad Animal y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Estas instituciones en algunos documentos se les conoce como las tres hermanas porque prácticamente son las que dictan todo el tipo de normativa que tiene que ver con esta temática, digamos, a nivel mundial. Bueno, ¿qué es la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria? Ahí está en inglés, ¿no? IPPC. Es un tratado multilateral de cooperación internacional en materia de protección fitosanitaria. Están más o menos actualmente casi 160 países, actualmente los que se conocen por orden alfabético de Albania hasta Zambia, ¿verdad? Es una organización de establecimiento de estándares, o sea, de normativas legales sobre determinados procesos fitosanitarios. Estos procesos fitosanitarios que se formulan, digamos, en las instancias superiores de la convención a nivel de FAO, para su aplicación tienen que bajar a las secretarías regionales o a las organizaciones regionales de protección fitosanitaria. Veamos qué son estas. Una organización regional de protección fitosanitaria es una organización intergubernamental que funciona como órgano de coordinación de las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria a nivel regional. Quiere decir que primero está la FAO, después están los organismos regionales y abajo están los organismos nacionales de protección fitosanitaria. En nuestro caso, el organismo nacional de protección fitosanitaria es la Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal del Ministerio de Agricultura. Y la organización regional a la cual nosotros estamos adscritos o pertenecemos es al área del OIRSA. Pues bien, no todas las partes contratantes de la convención son miembros de las organizaciones regionales de protección fitosanitaria, ni todos los miembros de las organizaciones regionales son partes contratantes de la convención. Además, algunas de las partes contratantes de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria pertenecen a más de una organización regional de protección fitosanitaria. Es decir, algunos países no pertenecen solo a una institución, sino que pertenecen a dos instituciones de acuerdo a sus intereses en cuanto al intercambio de productos agrícolas, ¿no? Actualmente hay 9 organizaciones regionales de protección fitosanitaria. Tenemos, por ejemplo, la Comisión de Protección Vegetal para Asia y el Pacífico, la Comunidad Andina, el Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur, la Organización Europea y Mediterránea de Protección de Plantas, el Consejo Fitosanitario Interafricano, la Organización de Protección de las Plantas del Cercano Oriente, la Organización Norteamericana de Protección de las Plantas, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, el OIRSA, que es al cual pertenecemos nosotros, y la Organización de Protección Fitosanitaria del Pacífico. Pues bien, existe, digamos, toda una normativa internacional, ¿verdad? Sin embargo, cada una de estas organizaciones regionales tiene sus propias normas regionales de protección fitosanitaria. Por ejemplo, eh,
En el caso de la ANAPO, la Organización Norteamericana de Protección de las Plantas, en la ANAPO está, por ejemplo, México, Canadá y Estados Unidos. México, Canadá y Estados Unidos tienen sus propias normas regionales de protección fitosanitaria, las cuales no pueden estar, digamos, no pueden estar reñidas con las normas internacionales de la FAO. Es decir, las normas que ellos tienen están elaboradas de acuerdo con los principios de las normas internacionales de medidas fitosanitarias, ¿verdad? Claro, puede haber una pequeña variante ahí sobre algunas cuestiones muy propias, sobre, digamos, cultivos propios de la zona, sobre algunas metodologías de trabajo propias de la región, ¿verdad? Que puede mostrar algún pequeño cambio. Pero, sin embargo, toda la filosofía es enmarcarse dentro de las normas internacionales de la FAO. Dentro de ese contexto, ya voy, dentro de ese contexto, la Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal, con el asesoramiento del OIRSA, es la que tiene que velar porque las empresas que exportan productos de acá hacia otros países cumplan con esas normativas. Adelante, Edward. Buenos días, ingeniero. Usted mencionaba que la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal y Animal es a nivel de nación, ¿verdad? Entonces, esta Sí, pertenece a cuál ministerio o qué ministerio está regulado. al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ok. Bien, entonces veamos las representaciones del OIRSA, ¿verdad? El OIRSA, ¿cuáles son los países miembros, digamos, del organismo regional al cual nosotros pertenecemos? Ahí tenemos a México, a Belice, a Guatemala, estamos nosotros, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, ¿verdad? Entonces, estos países son los que conforman el organismo regional de protección fitosanitaria. El OIRSA tiene sus propias listas de plagas cuarentenarias, debería de tener su propia lista de amenazas biológicas a la zona, ¿verdad? Debería de tener ciertas normativas eh, regionales de sanidad fitosanitaria. En algunos casos hay, en algunos casos, digamos, faltan. Cuando una norma falta, pues se aplica la norma internacional más alta, que es la de la FAO, ¿verdad? Y ese es el papel, digamos, del OIRSA. Bien, veamos cuáles son las funciones de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. En primer lugar, se pretende que los agricultores estén protegidos de plagas y enfermedades económicamente devastadoras y por lo tanto mejoran la seguridad alimentaria. Dos, la protección del medio ambiente contra la pérdida de diversidad de especies y ecosistemas, de pérdida de viabilidad y funciones como resultado de brotes de plagas y enfermedades, y la facilitación del comercio mediante la armonización de medidas fitosanitarias y asegurar las bases científicas para el establecimiento de estas medidas, ¿verdad? Además, proporciona los mecanismos para resolver disputas fitosanitarias entre los países que están intercambiando productos agrícolas, ¿no? Tal como el ejemplo que vimos de la canela con Sri Lanka y la Unión Europea, ¿no? ¿Verdad? Se trata de resolver ese tipo de conflictos. Bien, las normas internacionales para medidas fitosanitarias, las NIMF, como se les conoce, en inglés se conocen como ISPM, ¿verdad? Son de ámbitos muy diversos, ¿verdad? Como pueden ver, abarcan una amplia gama de actividades dentro del área de la fitoprotección. Veamos algunas. La norma número 1, que data del año 2006, dice principios fitosanitarios para la protección de las plantas y la aplicación de medidas fitosanitarias en el comercio internacional. Es decir, da una guía sobre qué, digamos, debe hacerse en estos casos. Ejemplo, si ustedes ponen un emprendimiento, digamos, una empresa productora, digamos, de plantas ornamentales y con el tiempo logran crecer y tienen ya ideas de exportar,
pues ustedes deben de regirse en las normas internacionales de medidas fitosanitarias. ¿Qué deben de hacer? Deben de acudir a la Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal para que la DESVA, la Dirección General de Sanidad Vegetal, los, digamos, asesores sobre cuáles son los procedimientos y las normas que ustedes deben de cumplir, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso es la importancia que esto tiene para poder acceder a otro mercado. Tenemos la norma número 2, que es el marco para el análisis de riesgo de plagas. Por ejemplo, el análisis de riesgo de plagas es una metodología, no es una herramienta que se utiliza, digamos, cuando uno quiere exportar un nuevo producto a cualquier otro país, ¿no? ¿Verdad? Suponiendo que queremos exportar a Estados Unidos, por decir algo, chufle, digamos con el mismo ejemplo del chufle, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si previamente a Estados Unidos ya ha ingresado chufle, digamos, de cualquier otro lado de Centroamérica, no es necesario hacer un análisis de riesgo de plagas, porque ya existe. Pero si es primera vez que este producto va a entrar a ese país, sí es necesario hacer un análisis de riesgo de plagas. ¿Y qué es un análisis de riesgo de plagas? Básicamente es todo el listado de organismos que puedan, digamos, ir relacionados con esa planta como vía de entrada y causar problemas allá en los Estados Unidos. Por ejemplo, hablamos de plagas de insectos, ácaros, malezas, diferentes tipos de microorganismos, etcétera. Entonces, el listado es bastante exhaustivo, bastante grande, ¿verdad? ¿Cuáles son las plagas relacionadas con ese tipo de cultivo? Entonces, ustedes tienen que ir viendo cada una de las plagas y demostrando en el documento que este tipo de plaga no representa ningún problema para los cultivos que puedan haber allá en los Estados Unidos, ya sea porque no son de la misma familia, porque van a llegar a otro lado. Entonces, un ARP es un documento técnico que contempla todo un análisis científico sobre las posibilidades de establecimiento, diseminación y reproducción, digamos, de una plaga en una región a través de una vía de entrada, ¿verdad? De un proceso de exportación. Entonces, lo vamos a ver en el próximo laboratorio. Adelante, Victoria. Edward, Entonces, ¿podría bajar la mano ahí, por favor? Dígame, repítame, por favor. perdón, está bien. Buenos días, ingeniero. Entonces, esta NIF, la número 2 del marco para el análisis de riesgo de plagas, protege al país al cual nosotros vamos a exportar. O digamos que es Exacto, como... es decir, protege al importador. Ah, ok, gracias. Pero la cosa es así, protege al importador. Digamos, usted quiere importar, digamos con el ejemplo, chufle a Estados Unidos. Protege a los Estados Unidos de la entrada de cualquier problema de plagas asociado con esa planta, ¿no? ¿Verdad? Pero quien tiene que pagar y hacer todo el trabajo de la ARP es el país exportador, es decir, usted. ¿Verdad? Usted tiene que demostrar que el producto que va a enviar no representa ningún problema fitosanitario para el patrimonio agrícola de los Estados Unidos, ya sea del estado o del lugar donde va a llegar. ¿Verdad? Entonces, lo hacemos nosotros, ¿verdad? Entonces se hace de esa manera, ¿no? ¿Verdad? También, O sea, lo hacemos nosotros y en cuanto lo presentamos al Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, generalmente al APHIS, así se llama la agencia de sanidad vegetal de ellos, lo presentamos a APHIS, deja de ser propiedad de nosotros, pasa a ser propiedad del gobierno de los Estados Unidos y ya usted no lo puede, ya no lo puede publicar ni ponerle su nombre por ningún lado, porque puede ser sujeto de una demanda, ¿no? ¿Verdad? Esto es algo complicado. Bien, ¿había otra pregunta por ahí? entonces, pero también creo que como nosotros vamos a exportar, nos estaríamos también como protegiendo de una demanda del caso lleva a tener algún tipo de plaga el producto. Exacto, eso es uno de los aspectos digamos, positivos que tiene para el exportador. Bien, continuemos. Entonces, ustedes pueden leer acá, hay una gran cantidad de medidas, por ejemplo, la NIF número 4, que son los requisitos para el
establecimiento de áreas libres de plagas, lo que yo mencionaba inicialmente, ¿verdad? Que hay lugares del país donde las plagas no están tan diseminadas, entonces esos requisitos para el establecimiento de áreas libres de plagas es un protocolo que se tiene que seguir. Entonces, exportar de ahí para otros países es mucho más fácil porque garantizamos que esas áreas no están con plagas en algún momento, ¿no? ¿Verdad? Entonces, quiero que veamos algo acá. Como ustedes pueden ver, la norma número 5 que he colocado aquí con rojo, dice glosario de términos fitosanitarios. Este glosario de términos fitosanitarios fue propuesto o sugerido, digamos, por diversos países, porque realmente cuando se iba a los eventos internacionales, todo el mundo hablaba de diferentes formas, ¿no? ¿Verdad? Todo el mundo tenía lenguajes diferentes e interpretaciones diferentes sobre lo que eran algunos conceptos. No, ¿verdad? Entonces la FAO dijo, no, necesitamos un glosario de términos fitosanitarios para que todos hablemos el lenguaje fitosanitario uniforme, ¿verdad? Y nos comprendamos exactamente de acuerdo a las normas qué es lo que estamos hablando en cada uno de los respectivos temas relacionados con la fitoprotección, ¿no? Así que yo les motivaría que le den un vistazo a este glosario de términos fitosanitarios. Si bien no es un glosario de términos fitosanitarios de uso común como el que uno utiliza acá con los productores, hay unas variaciones en algunas cosas. Sin embargo, es sumamente importante para manejarlo a nivel internacional. Supónganse ya el día de mañana ustedes como profesionales los invitan a un congreso, van a un evento internacional a hablar sobre plagas o algo, se van a basar en el glosario de términos fitosanitarios, ¿verdad? Que es prácticamente el lenguaje universal de la fitosanidad con respecto a este tipo de normas. Bien, entonces, como pueden ver, la norma número 6 habla de las directrices para la vigilancia fitosanitaria, es decir, cómo deben de establecerse los sistemas de vigilancia de los países. La FAO tiene una gran cantidad de información sobre cómo realizar aspectos de vigilancia. La vigilancia consiste en el registro de todos los problemas de plagas asociados a una región geográfica, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como nosotros no tenemos un sistema de vigilancia, pudiéramos decir, muy bueno en el país, desconocemos cuáles son los problemas de plagas que tenemos actualmente. Creemos que posiblemente algunas de las plagas que tenemos como cuarentenadas, posiblemente ya las tengamos acá, por falta de trabajo, digamos, en esa área, ¿verdad? Entonces, es ahí la importancia, ¿no? Veamos, aquí hay otro ejemplo. Eh, Aquí hay otro tipo de análisis de riesgo de plagas, la norma número 21, ¿verdad? Dice análisis de riesgo de plagas para plagas no cuarentenarias reglamentadas, que es otro tipo de definición, ¿verdad? La NIMS número 16 habla de las plagas no cuarentenarias reglamentadas, por si quieren saber algo, el concepto y aplicación, es decir, qué son esas plagas y cuál es la aplicación que tiene. La norma número 17 habla de la notificación de plagas. Esto quiere decir que, por ejemplo, dentro del contexto agrícola del país, nosotros como universidad muchas veces colaboramos con estas instituciones, con la DESBA y todo, muchas veces hemos hecho prospecciones. Las prospecciones es el término que se da a la búsqueda de problemas fitosanitarios de un país. ¿Verdad? Cuando uno dice voy a hacer una prospección, digamos, en tal zona, una prospección fitosanitaria se refiere a la búsqueda de los problemas de plagas. A eso se refiere una prospección, ¿verdad? Entonces, muchas veces es necesario, digamos, que por ejemplo, durante se realizan ciertas prospecciones, se involucran diferentes personas. Por ejemplo, nosotros como Departamento de Protección Vegetal, el ingeniero Leopoldo, otros compañeros, yo mismo hemos sido convocados a veces a realizar algún tipo de trabajo con estas instituciones, ¿verdad? Entonces, sin embargo, nosotros vamos sometidos a lo que diga la Dirección General de Sanidad Vegetal, que es el organismo oficial. Es decir, si el ingeniero Leopoldo, por ejemplo, detecta un insecto que supuestamente es cuarentenado para el país y él detecta que está ahí,
en un trabajo de unas muestras que vino a analizar al laboratorio de la facultad, él no puede emitir esa noticia de que ya tenemos presente ese problema de esa plaga, no, ¿verdad? Quien debe de emitir esa notificación es la Dirección General de Sanidad Vegetal, que es el organismo, digamos, autorizado para tal caso. Entonces, eso es algo delicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces se puede, digamos, se podría dar una noticia de la presencia de una plaga y eso pudiera echar al traste, digamos, algunos convenios internacionales sobre el intercambio de mercaderías con un producto que pueda estar ya contaminado, ¿no? ¿Verdad? Y nos cierran un mercado internacional. Entonces, eso es bastante, bastante complejo, ¿no? Sobre todo representa un problema económico serio para el país. Entonces, como ustedes pueden ver, toda esta serie de normativas involucra una gran cantidad de aspectos, ¿verdad? Que son muy necesarios de conocer, sobre todo a uno que trabaja en el área, digamos, de la fitoprotección, ¿verdad? Por ejemplo, es necesario que nosotros conozcamos de esto porque el conocer de esto lo lleva a ustedes a dar asesorías, a formar parte de grupos de trabajo bastante selectos, digamos, para poder dar soluciones o recomendaciones técnicas sobre políticas agropecuarias, digamos, en términos fitosanitarios para una región. Yo he colocado aquí hasta la norma número 32, ¿no? Pero prácticamente cada año, según las necesidades, según las cosas que se van observando en el comercio internacional, el aparecimiento de nuevas plagas, se van, digamos, agregando nuevas normas. Actualmente van como 45 normas internacionales y algunas de ellas, digamos, son bastante grandes. Por ejemplo, la norma número 27, los protocolos de diagnóstico para las plagas regulares, normas específicas, digamos, para diferentes tipos de plagas, para Trips palmi, para fitoplasma, para cáncer de los cítricos, etcétera, ¿verdad? Según los problemas, según, digamos, la gravedad de los problemas sanitarios alrededor del mundo. Entonces, se están creando nuevas normas. Estas normas no son estáticas, es decir, las normas se están revisando constantemente. Si ustedes pueden ver las fechas que están entre paréntesis, significan las fechas en las que se han hecho, digamos, las últimas correcciones o adendas, puede decirse, a cada una de esas normativas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo no estoy de acuerdo, tomemos como ejemplo la norma 25 de los envíos en tránsito de ciertas mercaderías agrícolas con los trámites que se pueden hacer, yo como país, El Salvador, presento una demanda ante el OIRSA, que es el organismo regional de protección fitosanitaria, y el OIRSA la lleva a la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria de la FAO, ¿verdad? Ahí se dirime exactamente qué es lo que se va a hacer para tratar de dar solución al requerimiento o al reclamo que ha puesto, digamos, El Salvador como país en ese caso, ¿verdad? Entonces se manejan de esa manera, están constantemente cambiando. Veamos aquí algunos documentos que tienen algunas regulaciones y un ARP. Por ejemplo, aquí tenemos el gobierno de los Estados Unidos, el Ministerio de Agricultura tiene unas regulaciones para la importación de frutas frescas y vegetales. Este documento lo pueden encontrar ustedes en la página del USDA, en la página web, ¿verdad? Y ahí se menciona, digamos, una infinidad de productos vegetales a nivel mundial, cuál es la procedencia que tienen, digamos, a qué lugares, a qué puertos deben de llegar. Mencionaba en una clase anterior que los gringos han prácticamente categorizado sus puertos, ¿verdad? En las zonas frías, en zonas templadas y en zonas cálidas. Por ejemplo, a veces cuando llevan productos de zonas tropicales, los van a descargar hasta las zonas más frías, a los puertos de zonas más frías, con el objeto de que si va algún organismo ahí, un insecto, por decir algo, que se haya colado, no tenga posibilidades de sobrevivir en ese clima, ¿no? ¿Verdad? Entonces, allí pueden leer algo de eso ustedes. Y el otro es un documento es un análisis de riesgo de plagas para la importación de aguacate Hass de Perú hacia los Estados Unidos.
¿verdad? Entonces es un ARP, hay algunos ya en internet, ustedes les pueden dar una revisada para ver cuál es la información que lleva y cuál es, digamos, el objetivo que persiguen, ¿no? Bien, veamos un ejemplo acá de una norma regional de medidas fitosanitarias. Este es de la ANAPO, de la Asociación Norteamericana de Protección de Plantas. Y tenemos, por ejemplo, el caso por ejemplo, Costa Rica desea exportar geranios hacia los países de la NAPO, a esta región, Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, para ello debe de aplicarse la norma número 24, que consiste en medidas integradas de manejo del riesgo de plagas para la importación de plantas para plantar hacia los países miembros de la NAPO. ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que comprende, digamos, todo ese tipo de trabajo que se tiene que hacer para lograr mandar geranios de Costa Rica, por decir algo, a Norteamérica? ¿Verdad? Según la normativa de la NAPO, debe de basarse en esta norma, en la norma número 24. Entonces, eso involucra elaborar un ARP, establecer cuáles pueden ser las plagas cuarentenarias, las medidas fitosanitarias apropiadas, digamos, para inherentes al riesgo de esas plagas y cuáles son los planes de trabajo que se deben de ejecutar para que precisamente se pueda acceder a ese mercado, ¿verdad? Entonces, todo este comercio de estos productos pasa por todos estos tipos de procedimientos. Estos procedimientos, pues todos están enmarcados, ya sea en las normas regionales o en las normas internacionales. Entonces, son muy importantes eh, para desempeñar el trabajo en la parte. ¿Cuál es el objetivo entonces final de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria? Evitar la introducción y propagación de plagas, promover el comercio justo y seguro y proteger la vida de las plantas en otros lugares, previniendo la entrada de plagas que puedan afectarlas. ¿Cuál es el alcance que tiene? Esta convención cubre una amplia gama de plantas y las protege de una amplia gama de plagas. Por ejemplo, en plantas tenemos plantas cultivadas y flora silvestre. Es decir, aquí tenemos especies, digamos, vegetales que pueden estar en vías de extinción, para lo cual se aplican protocolos diferentes. Para plagas de plantas, pues involucra todo tipo de plagas, ¿verdad? Invertebrados, enfermedades, malas hierbas, y el daño incluye los efectos directos e indirectos, es decir, abarca todo esto. Se extiende también a artículos capaces de albergar o propagar plagas tales como lugares de almacenamiento y los medios de transporte. Por ejemplo, aquí pueden ver ustedes en la figura, en la imagen inferior derecha, unas tarimas de madera, ¿no? Que se ocupan como medio de transporte. Entonces, la madera es una vía de entrada a través de la cual pueden entrar hongos y algunos insectos en esas tarimas de madera a un país, digamos, que está importando, podríamos decir, refrigeradoras, por decir algo. Yo estoy trayendo refrigeradoras, pero abajo viene una tarima de madera, la cual puede traer plagas, digamos, para este país. Entonces, para ello, ustedes pueden ver este sello. Hay un sello que se coloca acá que garantiza que esa madera lleva un tratamiento especial, que es el tratamiento requerido en una norma fitosanitaria, y esa madera efectivamente puede ser utilizada como embalaje, ¿verdad? Entonces, esto incluye también introducciones intencionales de organismos tales como organismos de control biológico. Por ejemplo, si queremos traer de otro país un microorganismo para utilizarlo como controlador biológico, hay una norma que nos dice cómo vamos a hacer eso, ¿verdad? Organismos de investigación industriales, etcétera, u otros materiales, digamos, que puedan traerse. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la convención? Los países tienen derecho a utilizar medidas fitosanitarias. Las medidas deben ser aplicables solo cuando sea necesario. Deben de ser técnicamente justificadas. No deben de ser más restrictivas de lo necesario para abordar el riesgo. Es decir, no puedo estar inventando que quiero un cultivo 100% limpio e inocuo,
completamente estéril, ¿verdad? No se trata de eso. No discriminatorio y debe de ser transparente en cuanto a la información de plagas. ¿Cuáles son las obligaciones? Bueno, las obligaciones de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria son heredadas por las organizaciones nacionales a través de las organizaciones, digamos, regionales y tienen como objetivo regular las importaciones, publicar requisitos fitosanitarios, realizar vigilancia, tratamientos y certificar exportaciones, compartir información sobre plagas y regulaciones y notificar a los socios comerciales sobre el incumplimiento que pueda haber en alguna de ellas. Un ejemplo sencillo, ¿no? Cuando nosotros queremos sacar una mascota de acá del país, un perro o algo, tenemos que ir a sacar un certificado veterinario que garantice que el animal esté sano, ¿verdad? Entonces, con ese certificado y otro tipo, digamos, de documentación, yo puedo llevar la mascota de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, esos son, digamos, obligaciones de este tipo de instituciones. Veamos el acuerdo de la OMC sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Las medidas fitosanitarias deben de ser consistentes con los estándares internacionales, justificado por principios y pruebas científicas, armonizados en la medida de lo posible, transparente, notificado, no discriminatorio, tan restrictivo como sea necesario para cumplir con el nivel apropiado de protección. Aquí les he colocado una imagen de un sello que debe de colocarse, digamos, a la madera que se le ha dado tratamiento, digamos, para ser utilizada como embalaje. Esto se basa en la norma número 15 que habla de la reglamentación del embalaje de madera utilizado en el comercio internacional. Lleva acá un sello del IPCC, de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Esto es obligación para todos los países. Lleva el código del país, en este caso es España, lleva el código de la provincia, el número del registro o de la empresa que debe estar asociada a la parte, digamos, de sanidad, a la Secretaría de Sanidad Vegetal del país. Y aquí va el tratamiento que se le ha dado. Tratamiento empleado, HT significa calor. Hay tratamientos químicos más calor a veces que deben de ser especificados ahí. Él debe de, por ejemplo, este es un producto descortezado de madera. Debe de indicar también esto, ¿verdad? En esa norma ustedes pueden ver cuáles son, digamos, todos los datos que se piden y qué representa cada uno de estos. Entonces, ustedes pueden ver, digamos, en los puertos que estas tarimas traen esos sellos. Eso indica, garantiza, digamos, que no vaya ninguna plaga ahí, ¿verdad? Es decir, que se ha dado un tratamiento a la madera tratando de reducir ese riesgo. Pues bien, estas normas internacionales se complementan con otros acuerdos. Por ejemplo, el Convenio sobre Diversidad Biológica, la protección de la biodiversidad, las especies exóticas invasoras, los protocolos de Cartagena sobre bioseguridad y sobre todo también con organismos genéticamente modificados. Hay una serie de tratados internacionales sobre biodiversidad, ¿verdad? Algunos protocolos como el protocolo de Kioto, todos esos protocolos que tienen como objetivo garantizar digamos, el uso de los recursos naturales que tienen que ver o son complementarios a las normas internacionales de medidas fitosanitarias, ¿verdad? Por esa razón es que muchas veces en la implementación de estas medidas no solo hay técnicos, digamos, del Ministerio de Agricultura, de la DESMA, sino que hay personas también, hay biólogos del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, hay gente digamos, del Ministerio de Salud para la parte de medidas sanitarias, etcétera, que se complementan para hacer un trabajo, digamos, de mejor calidad y de aplicabilidad y operatividad de estas normas. Bien, veamos cuál es el origen de estas normas. El 1 de enero de 1995 hubo un acuerdo referente a la aplicación de reglamentaciones en materia de inocuidad de los alimentos y control sanitario de los animales y los vegetales.
¿verdad? Posteriormente, en el 97, se revisó las normas de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y se le asignaron nuevas funciones que entraron en vigor el 2 de octubre de 2005 como una actualización para incluir conceptos fitosanitarios actuales y su función en relación con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio de la Ronda de Uruguay, en particular el acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Bien, esta ronda de Uruguay se realizó, hubo un tratado que se llamaba GATT allá por el 1947 que hablaba más que todo de los impuestos y los aranceles que se pagaban por el intercambio de mercaderías, ¿no? Eso cambió en esta ronda de Uruguay allá por 1994, donde prácticamente las regulaciones impositivas en cuanto a impuestos dejaron de ser las normas más importantes y pasaron a ser las normas fitosanitarias y sanitarias las más importantes dentro del comercio internacional, ¿verdad? Y ya en 1951, pues como mencionábamos antes, se creó la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, un tratado multilateral para la cooperación internacional en la esfera de la protección fitosanitaria, como, digamos, una institución nacida, digamos, dentro del seno de la FAO, ¿no? Bien, entonces, nosotros tenemos que también se han creado acá unos comités sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, el Códex Alimentario, la Oficina Internacional de Epizootias, y pues, por ende, la Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, ¿verdad? A raíz de esos convenios iniciales de los tratados de libre comercio, digamos, de la imposición de ciertos impuestos y posteriormente las regulaciones sanitarias y fitosanitarias, es que esto ha venido desarrollándose hasta lo que tenemos actualmente, ¿verdad? Entonces, pero nosotros tenemos aquí en el país, digamos, el OIRSA. Hablemos un poquito acerca del OIRSA. Bien, en la región, en 1947 se crea el CICLA, el Comité Internacional de Coordinación para el Combate de la Langosta por México, Centroamérica y Panamá. Como pueden ver, los problemas de plagas eran tan recurrentes y eran tan alarmantes que tuvo que crearse una institución para internacional, regional, para controlar, digamos, el embate de las langostas aquí en Centroamérica. Y se creó esta institución que se conocía como CICLA. En 1953, el CICLA se transforma en lo que es el OIRSA actualmente, ¿verdad? Y tiene como sede Managua, Nicaragua. En 1961 se determinó que la sede del OIRSA pasara de forma permanente a El Salvador, ¿verdad? Así que la sede permanente del OIRSA está precisamente acá en El Salvador. Eso nos da algunas pequeñas ventajas, ¿no? ¿Verdad? Sobre todo para conseguir algunos apoyos referentes al área de la fitoprotección, ¿verdad? Capacitaciones, etcétera, por lo cual, pues que la sede está aquí en el país es una ventaja, ¿no? Bien, en el año 2000, el OIRSA ingresa oficialmente en el Comité de Medidas, de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio. Pues bien, desde el año 2000 para acá es que nosotros venimos implementando eso, ¿verdad? Así tenemos nosotros, pues que según algunos acuerdos oficiales aquí en el país, se tiene el reglamento para la aplicación del artículo 4 del acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias del acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Agricultura y Ganadería determina en ese caso que prácticamente nosotros vamos a formar parte de esa convención. Aquí hay un poquito de historia propia en El Salvador, de cómo nació, digamos, el Ministerio de Agricultura y sus respectivas instituciones. En 1899 nace, pudiéramos decir, lo que era el rudimentario Ministerio de Agricultura como una Junta Central de Agricultura. En abril del 1902 pasa a llamarse Dirección General de Agricultura.
En 1911, Secretaría de Agricultura. Y en octubre de 1946 se crea el Ministerio de Agricultura e Industria. Con un decreto legislativo del año 1995 se crea la Ley de Sanidad Vegetal y Animal, ¿verdad? Entonces, donde se dice pues que corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería planificar, normar y coordinar todas las actividades a nivel nacional y local relativas a la sanidad vegetal y animal. El MAC coordinará con otras entidades del sector público y privado la aplicación de medidas fitosanitarias y zoosanitarias dentro del contexto del manejo integrado de plagas. Precisamente por eso vemos estos temas dentro del curso de manejo integrado de plagas, porque son la base para lograr, digamos, un control fitosanitario sostenible de problemas de plagas, ¿no? Valga la redundancia. Artículo 4 dice, créanse los consejos consultivos de sanidad vegetal y de sanidad animal, los cuales estarán integrados por representantes del ministerio y de las organizaciones de 4 productores agropecuarios, gremios de profesionales, entidades académicas y organismos colaboradores legalmente constituidos. Dentro de eso, como entidades académicas, algunos de nosotros en el departamento, de los que trabajamos más que todo con la parte de plagas, ¿verdad? Hemos estado ya en algunas, digamos, comisiones tratando aspectos fitosanitarios a nivel nacional, ¿verdad? Es decir, siempre formamos parte de eso, o se nos llama, digamos, para colaborar de alguna u otra forma. Bien, ya para concluir, vamos a hablar un poquito de lo que es la Dirección Regional de Sanidad Vegetal. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la Dirección Regional de Sanidad Vegetal? Bueno, en cuanto a lo que es el OIRSA, fortalecer y desarrollar los programas fitosanitarios de granos básicos, cultivos hortícolas, ornamentales, cultivos frutícolas, cultivos agroindustriales y especies forestales. Además, contribuye a evitar o retardar la introducción o dispersión de plagas cuarentenarias en la región del OIRSA. Contribuye al control de plagas y enfermedades presentes de importancia económica, apoyando a los Estados miembros en el fortalecimiento de sus servicios de sanidad vegetal para la seguridad alimentaria y exportación. Contribuir a evitar o retardar la introducción o dispersión de plagas cuarentenarias en la región del OIRSA. Contribuir al control de plagas no cuarentenarias reglamentadas y otras plagas presentes de importancia económica, apoyando a los Estados miembros en el fortalecimiento de sus servicios de sanidad vegetal para la seguridad alimentaria y exportación. Aquí están las áreas de trabajo que se tienen, los programas y los proyectos fitosanitarios que tenemos actualmente. Por ejemplo, tenemos el manejo integrado de moscas de las frutas, el proyecto del Fusarium oxysporum raza 4 y un sistema regional de vigilancia fitosanitaria, digamos, permanente, es decir, colaborando con ellos, ¿verdad? Y aquí, pues, los cultivos con los que se trabaja en las áreas de vigilancia del OIRSA, ¿no? Ahora, con respecto ya directamente a lo que es la Dirección General de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, sus funciones son la cuarentena vegetal, el diagnóstico a través del laboratorio oficial, un registro y fiscalización de productos, digamos, relacionados con la fitosanidad y la vigilancia y certificación de productos agrícolas. Digamos, como parte de la cuarentena, esta división tiene como finalidad evitar el ingreso al territorio nacional de plagas que constituyen peligro para la agricultura, la salud humana y el medio ambiente, mediante la aplicación de medidas fitosanitarias para los vegetales, productos vegetales y subproductos. El laboratorio de diagnóstico es el encargado de realizar análisis de laboratorio y diagnóstico para identificar problemas fitosanitarios. Fue creado para dar respuesta a las necesidades del sector con diagnósticos confiables, personal altamente calificado para identificar plagas que afecten la producción agrícola, que causen daños a la calidad de los productos de importación y exportación, que perjudiquen la salud humana y la economía nacional y que por ende son de importancia cuarentenaria, manteniendo así un sistema de alerta fitosanitaria apropiado
para la prevención, control y erradicación de plagas. Este laboratorio de diagnóstico vegetal de la DESVA tiene su complemento en el laboratorio de parasitología vegetal que tiene CENTA, ¿verdad? Entonces, CENTA prácticamente lo que hace es un diagnóstico para los productores. Sin embargo, CENTA no tiene, digamos, el mandato, pudiéramos decir, de realizar un diagnóstico teniendo como base una prospección fitosanitaria con objetivo de ser parte de un sistema de vigilancia, ¿verdad? Eso lo hace únicamente la DESVA. En cuanto al registro y fiscalización, se vela por la calidad en el control de la cadena de distribución de los insumos agrícolas con el fin de prevenir daños en la actividad agrícola, en la salud y el medio ambiente y aplicar la normativa legal en materia de certificación de semillas para garantizar su calidad genética, física, fisiológica y sanitaria, así como realizar inspecciones y las pruebas necesarias tanto en campo como en laboratorio para determinar la calidad de la semilla y poderla certificar para evitar la diseminación de enfermedades transmitidas por semilla. Y por último, la vigilancia y certificación de productos agrícolas. Esto garantiza la condición fitosanitaria y protege las especies vegetales productivas del país por medio de acciones de prevención, control y posible erradicación de plagas de importancia económica y cuarentenaria, además de velar por la inocuidad de alimentos de origen vegetal para proteger la salud del consumidor y garantizar las exportaciones, así como asegurar que la producción orgánica cumpla con la normativa vigente nacional e internacional. Pues bien, este ha sido un breve resumen de lo que es la normativa internacional y cómo se relaciona, digamos, algunos aspectos legales a nivel nacional con este tipo de normativas para hacer, digamos, de las actividades de fitoprotección algo que sea confiable, digamos, y que nos permita, digamos, alimentarnos de una manera inocua y que garantice de que cuando exportamos diferentes tipos de productos no estemos enviando plagas a los países vecinos. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre la temática? Adelante, Edenilson. Inge, disculpe, con respecto a, usted mencionaba una institución de que era encargada de como monitorear algo así, las condiciones de plagas. Una institución. Sí, Bueno, aquí en el país, quien se encarga de velar por eso, es decir, de tener una lista actualizada de los problemas de plagas que tenemos en el país, es la Dirección General de Sanidad Vegetal, que es parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Denis. Sí, gracias. Ingeniero, yo tenía una duda respecto al análisis de riesgo de plagas. Por ejemplo, usted mencionaba lo de exportar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, en un país tan grande y lo que mencionaba de que a veces llegan los productos de diferentes puertos, mi pregunta es si el análisis de riesgo de plagas siempre se hace a nivel nacional o para unos países así de gran extensión y de diferentes climas, dependiendo su ubicación, se hace respecto a eso. O sea, dependiendo de si estamos al norte, se hace un análisis de riesgo de plagas para ese sector y así para el otro lado o en general. Bueno, sí, efectivamente, como usted menciona, en ese sentido, digamos, de un país, digamos, tan grande como Estados Unidos, con diferentes tipos de ecosistemas, yo tengo que hacer el análisis de riesgo de plagas específicamente para la zona geográfica a la cual deseo enviar, digamos, el producto. ¿Verdad? Cuando es un país, digamos, por ejemplo, que no tiene mucha diversidad de climas, por ejemplo, Honduras, comparado con nosotros, el análisis de riesgo de plagas prácticamente involucra todo lo que es el país completo, ¿no?
¿Alguien más? Bien, Jennifer. Sí, tenía una duda, ingeniero. Usted mencionó, ¿verdad?, que en el caso de las exportaciones la madera se marca. Entonces, mi duda es, con el cargamento, con respecto a las plagas o cualquier insecto, así como, por ejemplo, usted mencionó, también se realiza o se envía, o sea, el envío que se hace al país a donde se va a enviar, valga la redundancia, entonces llevan ciertos certificados, me imagino, ¿verdad? Para que eh, el país al momento de recibirlo los revisan, pero me imagino que también en el puerto donde se va a revisar, se hace el análisis de certificado y asimismo se corrobora que esos datos que vienen en el certificado sean esos o no o estén alterados. Sean confiables, sí, se hace de esa manera. Por ejemplo, si usted, digamos, si usted tuviera una empresa acá que fabricara, digamos, tarimas para exportación, sería la Dirección General de Sanidad Vegetal la que tendría que darle la asesoría, sería la que tendría que hacer la inspección y que usted realice los tratamientos apropiados y sería, digamos, la encargada de ponerle el sello y darle el certificado sanitario para venderle, digamos, estas tarimas a las empresas, digamos, que fabrican las refrigeradoras o las cocinas que van para afuera, ¿no? Se hace de esa forma. Bien, iba a mencionar que en la plataforma está ya la presentación esta que acabo de dar. La clase la subiré más tarde. Y ya está la guía acerca de una serie de preguntas que ustedes van a responder para incorporar ahí al informe, al primer informe. No sé si mis compañeros, ingeniero Leopoldo, desea agregar algo. Sí, ingeniero, tal vez una cosa muy pequeña. Si pusieron atención a esta clase, que como ven es un tema largo y eso que se ha hecho un resumen, se dieron cuenta de que mucho está enfocado a la posibilidad de que el país exporte algunos de sus productos a otros países, para cada redundancia, algunos muy grandes, con mercados muy reglamentados, tal vez Norteamérica, Europa principalmente, y quizás en algún momento América del Sur, pero también en algún momento piensen que se pueden importar hacia acá algunas cosas. Y por ejemplo, organismos benéficos. Nos ha tocado algunas veces ser partícipe de, por ejemplo, de envíos naturales que se traen de Texas, en envíos naturales de unas plagas, por ejemplo. Creo que también de México se ha tratado de traer hongos que son benéficos porque están con la idea de ser utilizados contra langostas, plagas. Entonces, en estos casos, hay instituciones en esos países que hacen para acá el envío, cosas que certifican, como alguien mencionó ahí, como Jennifer, que mencionó, hay algunos documentos que vienen, por ejemplo, con esos envíos naturales, con una avispita, con un hongo, vienen documentos oficiales del país, digamos, de México, de Estados Unidos, avalados muchas veces por las direcciones generales de sanidad animal y tal de esos países, con los nombres apropiados, y muchas veces que los países son grandes como Estados Unidos, han venido cosas con certificado de Texas, por ejemplo, de la Universidad de Texas, que tiene un acuerdo con el UTA y ese certificado cuando viene aquí hace que nuestro personal no tome ese material así nomás y rápidamente lo ponga a una cámara de fumigación, una cámara helada para mina, porque se pueden morir los organismos si se requieren vivos. Entonces tengan en cuenta que hay algunas cosas que se van a traer de allá porque son útiles y ahí también viene también el germoplasma para siembra de nuevas especies, como bien dijo el ingeniero Andrés, tiene que venir con un certificado, por ejemplo, del CIAT o del CIMIT, que vienen libres de problemas. Sin embargo, puede siempre haber un riesgo, pero el mínimo riesgo se logra cuando una institución responsable que valga la redundancia, responde a que ese material ha sido sacado por una institución responsable en otro país y no representa mayor riesgo para los países donde va, en este caso para El Salvador. Entonces, una cosa es exportar, pero también ustedes pueden necesitar importar cosas vivas. De Argentina se han traído al país, por ejemplo, plantas de fresa. Yo no he participado en eso, pero he sabido que los han traído. Entonces, tuvo que haber habido alguna legislación desde Argentina para traer las plantas aquí. Eso no quiere decir que aquí plantas o los organismos vivos benéficos que se puedan traer, aquí se puedan enfermar o afectarse por diferentes patógenos o cosas que les pasen, pero ellos vienen libres.
o por lo menos debe haber una cosa responsable que diga eso. Pero se dan cosas. Por ejemplo, se sabe que en el país muchas enfermedades del suelo, de frijol, entran al país desde hace algunos años porque hay siempre algunas presiones comerciales y estas son presiones comerciales y políticas para que algunas importaciones hacia El Salvador de materiales que no producimos en cantidades como frijol suficiente para nuestra población tengan que ser puestos aquí al mercado nacional y a veces con presiones porque son cantidades grandes y hay intereses grandes y el CENTA hace, por ejemplo, estudios de semillas que viene para eventualmente para consumo, pero muchas veces también el agricultor ocupa parte de eso o el que lo recibe para sembrarlo porque es un frijol bueno, de buena apariencia, hasta de buena cocción y muchas veces hay problemas de discusiones porque tienen que rechazar los envíos porque vienen con enfermedades, con varios escleróticos que no estaban hace unos 10 años aquí o ya hay común y así como eso otras enfermedades. Entonces, eso causa, como les decía el ingeniero en algún momento dado al decir, ¿hay problemas? No. Entonces alguien dice, ¿por qué no? Ha habido necesidad hasta que hayan habido técnicos de aquí del país que vayan a Nicaragua para ver de dónde está sacando ese frijol y muchas veces las cosas se han resuelto, pero muchas veces existe todos los años un problema, un riesgo con con los productos que se están, digamos, documentando constantemente por el interés nacional y aquellos que no se documentan, por ejemplo, como ornamentales o que no documentan suficiente, muchos riesgos siempre habrán, pero las instituciones tratan de minimizar esos riesgos. Pero como les digo, para instituciones y productos que interesan importar al país, también deben haber restricciones de parte de aquí de saber que vengan sanas y con algún respaldo fuerte. Si hay alguna duda, hay derecho de ir a inspeccionar en sus lugares de producción cómo es que viene y si nos conviene o no nos conviene. Entonces, nada más ese comentario. Bien, muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, una pregunta. Adelante. Nomás para dejar claro, usted mencionaba que existe como que una jerarquía, ¿verdad? Donde primero están las normas internacionales, luego las normas regionales y luego están las normas nacionales. Entonces, dentro de las normas nacionales, o sea, ya hablando específicamente de nuestro país, serían de la Ley de Sanidad Vegetal y Animal. Sí, la jerarquía sería la siguiente. ¿Va? Tenemos la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria de la FAO arriba de todo, que es la que, digamos, prácticamente la legislación que se usa en los tratados, digamos, de libre comercio entre regiones, ¿verdad? Luego tenemos un poco más abajo las organizaciones regionales de protección fitosanitaria, por ejemplo, el OIRSA, ¿verdad? Y abajo del OIRSA tenemos la normativa nacional, en este caso que sería la Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En el caso de haber una controversia, digamos, dentro de un tratado de libre comercio, la norma que aplica es la norma, digamos, del tratado internacional, ¿verdad? No la norma propia de cada país, sino que la norma del tratado, digamos, internacional al más alto nivel, que en este caso serían las NINF. Ok, gracias, ingeniero. Bien, muchas gracias, compañeros. Entonces, ya pueden descargar la presentación y ahí están las preguntas para que incorporen al informe. Gracias a todos y nos vemos de nuevo a las 2 de la tarde. Bueno, Tengan gracias. buen día. Buen día para todos. Gracias, ingeniero. Muchas gracias.